Buenas. Me da 2, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Este 11 de marzo de 2016, 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, muy gustoso de compartir, pensar y respirar el cine con todos nuestros oyentes. Esta semana por fin nos acompaña Carlos Fernando Alvarado. ¿Cómo estamos, Carlos? Nos hiciste mucha falta la semana pasada. Juan, muchas gracias, también me hicieron mucha falta. Obviamente yo siempre quiero estar acá, fueron causas mayores las que no me permitieron estar en el programa, pero digamos que espero continuar como siempre lo hacemos. Hoy muy contento además porque vamos a tener un programa especial dedicado a un director el cual le tengo un gran afecto. Ya sabrán, un poco más adelante les contaremos. Y entonces, bueno, nada, hablar de cine, que es lo que nos gusta. Perfecto. En cuanto a titulares, hoy vamos a hablar unos comentarios que les debíamos sobre los Óscares, que todavía no ha bajado del todo la marea mediática. Obviamente comentar un tráiler muy reciente de una película de animación que al menos yo espero con muchas ansias. También comentarles sobre una curiosidad cinéfila que les debíamos desde hace 2 semanas y por supuesto nuestro tema principal, Alejandro González Iñárritu, este director que ha estado figurando tanto en Hollywood porque ha sido capaz de hacerse un gran nombre ahí a partir de sus últimas películas y de sus últimos trabajos. No sé si Carlos tenga algo más que decir del director o empezamos de una vez. No, pues igual obviamente quiero tener presente pues que es un director mexicano que se ha hecho una carrera muy interesante a pulso, ya vamos a hablar de él, y que por supuesto, digamos, está en nuestro plato fuerte el día de hoy, obviamente por su filmografía, es decir, no discutimos eso, pero que también sabemos que ahorita en los anteriores Oscars recibió Oscar a Mejor Director por El Renacido. Y por Birdman, o sea, dos veces consecutivas, lo cual además es un hecho histórico. Creo que son 3 directores con él los que han tenido el honor de haber repetido. Joseph Mankiewicz creo que en el 49 y creo que John Ford como en el 43, 42. Entonces es una cosa interesante. Y bueno, qué rico que podamos hablar de la filmografía de este director. Perfecto, entonces sin más vamos a nuestra sección noticiosa. Mientras se cocinan las crispetas, bueno, a hablar sobre la última entrega de los Óscares, la 88ª entrega. Una ceremonia que me dejó con muchos sinsabores, realmente. Creo que es la más aburrida que he visto de todas las que he visto en mi vida, que tampoco es que hayan sido tantas, pero no sé, me dejó con bastante malestar. No sé qué pensará Carlos, si la habrá visto completa o qué. Yo he tenido el ritual de ver las ceremonias. Es una cosa, pues digamos que se vuelve como de esos compromisos sociales para los que tenemos como cierto amor por el cine. Total. Y obviamente alrededor, pues digamos, de la mitología que se ha tejido sobre los Oscars como premios de la Academia de las Ciencias y las Artes, que entre otras pues leía a un crítico de Kinetoscopia hace un par de años cuestionando, bueno, ¿cuál Academia de las Ciencias y las Artes? Sí. Que finalmente digamos que el nombre es un eufemismo real porque allí no hay ninguna academia. Allí lo que hay finalmente es una industria que consolida alrededor de un equipo grande, unas votaciones. Entonces digamos que eso me ha desgastado un poco y entonces he terminado por tener un poco más de amor y cercanía a los realmente premios tipo concurso con jurados, un pequeño jurado seleccionado que hace una revisión. Le tengo un amor especial a la Mostra de Venecia y a la Berlinale. Incluso Cannes me parece que también se ha vuelto un poco mediático. Sí, los Oscar no tanto. Entonces, volviendo un poco al caso, vi algunas cosas, digamos que vi y de una manera itinerante los premios, como para estar pendiente un poco de las estatuillas que se iban recibiendo, pero no me cautiva mucho ya realmente sentarme a ver la premiación. Sí, realmente
yo todavía me estoy discutiendo si poner a Chris Rock como presentador fue una buena decisión. No tengo nada en contra de él, de hecho me gustan sus trabajos, pero de pronto porque es una celebridad que se ha configurado más como un comic relief, como un acompañante más que como un ser protagónico. Y realmente tampoco me gustó la temática de todos los Óscares, de siempre haciendo referencia a chistes de afroamericanos y los afroamericanos y los afroamericanos, y a la larga creo que termina desgastando y al mismo tiempo se termina haciendo una apología más al racismo, cuando la intención era hacer algo completamente distinto, y siento que eso desgasta y acaba. Siento que pudieron haberse ido por muchos otros elementos creativos, y además siento que es como un retroceso, o sea, es como si estuviéramos en los años 60, por Dios, o sea, que el otro año va a ser lo mismo pero con homosexuales. Me parece como terrible. Retrógrado. Yo solamente diré que extraño a Billy Crystal, que era mi presentador favorito de los Oscars. Un humor, digamos, de otro tono. Pero eso ya hace muchos años, eso quiere decir también que ya estoy muy desconectado de las ceremonias. A mí los que más me han gustado, aunque para muchos fueron de las peores ceremonias que se han podido hacer, fue la del 2010, la del 2011, que fue con Anne Hathaway y James Franco. Me gustó bastante, me pareció muy cómica, aunque al parecer a la crítica realmente no tanto. Y en cuanto a estatuillas, Carlos, ¿acertaste con algunas o quedaste feliz o no tanto? No, yo quedé bueno, digamos no aburrido, no quedé complacido con la estatuilla a mejor película, o sea, con Spotlight. Lo dijimos en un par de ocasiones. Sí. Digamos que no tengo nada particular en contra de Spotlight, creo que es una buena película. Uh-huh. Sin embargo, creería más bien que aquí hay un asunto que sabemos que siempre está, pero que es excesivamente político inclinado sobre esta historia. Sí, sí, sí. Me parece muy bien el guión que recibe, o sea, una película como mejor guión me parece bien, pero no como mejor película, porque yo no veo allí un conjunto de actores ofreciéndonos un gran performance. Yo veo unos actores, claro, encarnando unos roles con cierto nivel, pero en un gran performance. Veo una buena historia, pero no veo una cinematografía muy fuerte detrás. Es cierto. Veo una cosa excesivamente testimonial. Entonces siento que, por lo menos, digamos, con mi visión en comparación con otras películas como El Renacido, como Mad Max, siento que se queda corta. Entonces no, que incluso además a mí sí me genera resonancia, o sea, como el mejor director no tiene la mejor película. Sí, sé que no pasa, sí, pero efectivamente para mí esa relación no se debe aligerar tan fácilmente. Es cierto. Entonces no quedó. Pero quedó muy contento, obviamente, con el Oscar de Alejandro González Iñárritu. Me alegró muchísimo el Oscar al mejor actor de reparto. No recuerdo el nombre del actor. Yo tampoco lo recuerdo. La película El Puente de Espías, que me había encantado, pues me había conmovido profundamente esa actuación. Uh-huh. Lo del abrazo de la serpiente, pues era un poco de esperarse. Yo no tenía expectativas con el asunto, más cuando uno sabe cómo es realmente las votaciones. Y que eso hay que hacerle un lobby muy grande para que la película se reconozca y tenga la posibilidad. Finalmente eso no es por o no calidad, sino por otro tipo de lógicas. Entonces, bueno, eso era como de esperarse. Me alegró el Oscar de DiCaprio. Yo además siempre siento que... Por fin. Sí, por fin. Siento que DiCaprio además es, digamos, una cosa que se vuelve un poco como acumulativa de su propia carrera. Sí, es un actor sólido que está limpiando su nombre después de Titanic. Entonces, pues eso está bien recibido. Me alegró el Oscar para la actriz de The Room. Sí, excelente, me encantó también. Por lo menos tenga el reconocimiento, que también tuvo Oscar a mejor guión original, ¿o no? Yo no recuerdo. No, creo que fue Spotlight. Ese fue Spotlight, sí. Lo que pasa es que son el original y el adaptado. Exacto, sí. Entonces, bueno, de todas formas, no. Creo que los premios estuvieron en general muy esperables. Con Spotlight, además, nos faltó el problema que hicimos de Oscar pensarlo, lo habíamos conversado en algún momento. Sí. Que además ya sabíamos que se había ganado el premio de los Golden Globe a mejor película y de la Asociación de Críticos. Uh-huh. Entonces eso era también como de esperar que esta película estuviera allí. A mí algo que me llama mucho la atención, ya como comentario final antes de pasar a la siguiente noticia, es cómo me sigo sorprendiendo de este tipo de ceremonias, a pesar de que da la sensación que los premios están cantados con muchísima antelación. Es normal que le den el premio a una película que exalta el periodismo, cuando sabemos que la mayoría de los jurados en los Óscares son periodistas, efectivamente, o que en mejor película extranjera haya ganado una película que hace cierta referencia al Holocausto, que bueno, ya sabemos que la mayoría de los jurados son precisamente judíos. Uh-huh. Entonces, bueno, igual, a veces me sigo sorprendiendo, a veces hay sinsabores, pero bueno, igual, por lo menos estuvo entre aburrida y entretenida, por lo menos para matar el rato o algo. Y de todos modos, pues digamos que un reconocimiento a algunos trabajos de calidad y de nivel está bien, pues ponen el asunto. Por supuesto que sí. En nuestra segunda noticia resulta que esta semana por fin salió el tráiler doblado en latino de Buscando a Dory, esta secuela que nos habla de esta odisea marítima. Ahora ya no por encontrar al pequeño hijo de Marlene, sino por encontrar a la familia de Dory. No sé, Carlos, qué pensará de todo esto, no sé si le tendrá fe al proyecto. Yo, la verdad es que sí. Yo vi Buscando
a Nemo. Ujú. ¿Hace cuánto serían? Ya unos 12 años. Creo que hay Sí, 12 años. Ya hay una distancia larga de proyectos que me parece que es un reto interesante en la medida en que, por una parte, pues digamos, han tenido un público expectante durante muchos años. No porque sepan que va a haber una secuela, sino porque finalmente, digamos, se tiene que volver a tejer todo este universo original y ver cómo se conecta, y van a crear unos nuevos públicos con el proyecto. Que digamos es una de esas películas que por lo menos uno anticipa que van a tener una estructura similar a la primera. Sí, de sí. hecho, el tema de la búsqueda Sí, claro. es finalmente un arquetipo muy clásico, muy griego. Sí. Pero que se hace interesante finalmente como alrededor de este personaje que se robó el corazón de la mayoría del público en la primera película. O sea, este personaje, digamos, de apoyo secundario que se vuelve encantador por este asunto de las memorias ligeras y como finalmente, como todo el mismo juego que se tiende en la cultura popular de los peces sin memoria y como esas figuras. Entonces creo que ahí se podría explotar algo interesante y volver a encontrar la familia. Creo que funciona bien. Vamos a ver qué pasa con el proyecto. Yo siento que si lo encaminan todo por el buen lugar, de pronto podrían hablar un poco de la crisis medioambiental con este problema del crudo en los océanos, o inclusive había escuchado que hay un documental que se llama Blackfish, que digamos que sataniza mucho la imagen de SeaWorld en Estados Unidos, y que tengo entendido que gracias a este documental alteró muchísimo la historia de Buscando a Dory. Habría que mirar hasta qué punto lo hizo. Yo le tengo mucha fe, yo siento que pueden sacar una historia evidentemente emotiva, y pues no sé, tocará esperar. Igual me encanta la actuación de Ellen DeGeneres como Dory, entonces habrá que esperar con qué nos sale. Esperaremos. Bien, pasamos a nuestra siguiente sección. Ociosidades cinéfilas. Where was I when... Desde hace 2 semanas les teníamos pendientes hablar de los supuestos clásicos de Disney, porque sí, los mencionamos mucho, les endulzamos el oído con esto, pero nunca les explicamos realmente qué son los clásicos Disney, a qué se le viene a Carlos más o menos a la cabeza cuando hablamos de estas supuestas joyas de la corona. Yo pienso obviamente en las películas de animación propias de la década del 40, 50 y 60, que Disney tejió muy alrededor de las, digamos, narraciones fantásticas, clásicas, propias del siglo XVIII y XIX, pues que son, digamos, lo que llamamos los bedtime stories, los cuentos para dormir, y que pusieron unas adaptaciones suntuosas, obviamente en animación en el cine. Entonces, pensando en Blancanieves, en Robin Hood, en El libro de la selva. No sé si vaya por buen camino, Juan, Va muy esta por lectura. buen camino, acertó considerablemente. Bueno, cuando hablamos de los clásicos Disney, de estas joyas de la corona, hablamos de las películas animadas hechas estrictamente por el estudio principal de Disney. Disney nunca empezó siendo este titán monopólico que hoy conocemos. Ha adquirido muchos nuevos estudios y muchas nuevas secciones a lo largo de los años, pero cuando hablamos de los clásicos hablamos de las películas que se siguen haciendo en su estudio principal, en donde se siguen, digamos que dando ese cuidado, a las que más empeño se les pone. Y a día de hoy se ajustan alrededor de 54, 55 clásicos. No los voy a mencionar todos porque se me iría todo el programa y se volvería algo aburrido, pero digamos que entre los más representativos está precisamente Blancanieves, empezando en el 1937, Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi, hablando pues como la época principal más dorada de cuando Disney empezó. Y por ejemplo, precisamente Robin Hood, Adame el Vagabundo, La Bella Durmiente, Aladín, La Bella y la Bestia, El Rey León, inclusive llegando a día de hoy, porque Zootopia o Moana, la venidera película que van a estrenar ahora en noviembre, también hace parte de sus clásicos. Se siguen estrenando una película por año, han mantenido esa costumbre. Sí, estas son las que pertenecen a los clásicos. A los clásicos. Exacto, Oh. exacto. Siempre y cuando la película sea de ese estudio principal, la consideran un clásico. Clásico, Independientemente de su calidad, que bueno, eso se presta para muchas discusiones entre fans. Interpretaciones también, claro. Sí. Pues no sé, es una forma como ellos tienen de categorizar sus trabajos y obviamente, retornando a lo que hablábamos hace unas semanas, de venderlos en formato casero. ¿Y siguen haciéndose todavía en formato de animación 2D o ya entran las 3D ahí como dentro de los clásicos? Las 3D entran dentro También. de los Ok. clásicos porque Disney desgraciadamente abandonó el Los formato proyectos de- tradicional por considerarlo que ya no es tan redituable como lo era hace años. Algo que me parece muy triste, Sí, claro. pero bueno, hace parte también como de la misma evolución de este, no género, sino de este medio a la hora de narrar películas. Adaptación finalmente también como a las nuevas tecnologías y al contexto contemporáneo. Ok. Claro, y también de coger las historias más arquetípicas y de darle su giro, su cambio. Ya no son tan clásicas, o al menos esa es la intención. Y bueno, alterarlas un poquito, darles una nueva chispa, que eso también me parece interesante. No sé, ¿algún otro comentario extra que quiera hacer Carlos? No, que yo creo que ahí han tejido una cosa bonita, independiente pues digamos del nivel, la calidad, y es mantener una audiencia
expectante, porque yo tengo mis recuerdos de infancia, obviamente esperando la película del año de Disney, sin saber que su lógica de producción era esa. Y eso, digamos, pues un ritual, supongo que todavía lo debe ser para los más jóvenes, para los más niños y las familias. ¿Qué película hay? Sabe uno qué tipo de historias cuentan, como dices Juan muy bien, como en estas lógicas arquetípicas, obviamente reestructuradas, pero que encantan por toda su magia, su fantasía, que ya sea en grandes escenarios, en pequeños escenarios, en una casa, obviamente en una tierra fantástica, pues lo mantienen a uno conectado. Entonces, bueno, qué rico poder saber de toda esta historia. Ya saben, entonces pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. En nuestra lógica de venir hablando de Buscando a Nemo, o bueno, de Buscando a Dory, ahora vamos a tratar o escuchar una canción que estuvo en la película del 2003, se llama Beyond the Sea, interpretada por Robbie Williams. Es una canción que es originaria de 1946, que ha tenido un centenar de versiones, pero bueno, y nos quedamos con esta versión de Buscando a Nemo, a ver qué nos lleva más allá del océano. Escuchémosla. Beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high. En proyección. Y bien, en nuestro plato principal vamos a hablar de Alejandro González Iñárritu, como ya les habíamos dicho, este director que ha cogido renombre a lo largo de los últimos años gracias a sus producciones internacionales, que comenzaron de una forma muy precaria, muy simple, pero que cada vez han ido evolucionando más y adquiriendo más dificultades en muchas formas. Bueno, Alejandro González Iñárritu nació el 15 de agosto de 1963, actualmente tiene 52 años, mide 1,94 m, es una columna este hombre, no me lo imaginaba tan alto, y bueno, evidentemente es mexicano. No sé por dónde quiera empezar Carlos, de pronto algo que sienta que llama siempre la atención de su cine, que es como lo más llamativo de él, o lo que siempre aparece en todas sus obras. Hay algo que me gusta mucho, bueno, en general me encanta la filmografía de Alejandro González Iñárritu, pero digamos que yo no he visto, de los 6 largometrajes me falta uno por ver, Beautiful. He visto los otros 5, pero digamos que uno sí puede ver entre los 3 primeros y por lo menos los 2 posteriores cierto cambio de tono. ¿En qué se reconoce? Los 3 primeros, que además forman una trilogía, no una trilogía, digamos, narrativa, no es una misma historia, es una trilogía en términos formales. Están concentrados en una forma anacrónica de narrar. Sí. Cuando digo anacrónica de narrar es que no es una historia contada de manera lineal, de principio a fin, sino que lo que hace el director, en unas películas más que en otras, como una suerte de collage, desarma la película y nos la va colocando por fragmentos, donde hay una responsabilidad muy fuerte para el espectador de ir tejiendo ese tipo de lógicas, y obviamente eso tiene una finalidad, digamos, desde el punto de vista estético, que es crear otro tipo de experiencia cinematográfica. En el caso de Amores Perros, que es su primer largometraje, se reconoce esta forma, que digamos tiene unas narraciones paralelas. Sí. Llega en un momento, digamos, muy puntual, donde hay un espacio de encuentro entre los 3 personajes que justifica, obviamente, las 3 relaciones, y vuelve otra vez a remontarse sobre sus propios procesos narrativos, y nos cuenta 21 gramos y Babel funcionan mucho más anacrónico, más fragmentado. Pero las películas posteriores, Birdman y The Revenant, si bien también tienen algunas lógicas narrativas distintas, no están dentro de este modelo tan claro. Digamos, se siente uno el director posteriormente explorando los lenguajes cinematográficos en otras líneas. En el caso, por ejemplo, de Birdman, una cosa interesante es el intento de que sea un gran plano secuencia de casi 2 horas y media. Sí. Obviamente, lo podrá ver el espectador, saben, esto tiene una cantidad de falsificaciones desde el proceso técnico, realmente no es una película rodada en un solo plano, pero la percepción cinematográfica supone eso. Entonces nos alejamos de la extrema fragmentación, por ejemplo, de 21 gramos, a pasar a la total continuidad. Entonces nos encontramos un director que está, digamos, en las antípodas del lenguaje cinematográfico.
potenciando ambas estéticas, lo cual para mí habla de un director no solamente prolífico, sino con una capacidad increíble de dominar el lenguaje cinematográfico. Y en El Renacido nos encontramos una película un poco más clásica en estas lógicas, donde lo que hace es explorar, por ejemplo, la profundidad de campo, la capacidad, en este caso, de los grandes planos tipo widescreen, y al mismo tiempo ponerlos en tono con las cámaras intimistas. Entonces yo siento en él un gran maestro de la narración. Un gran artífice de formas, lo cual además para un buen director eso siempre supone, digamos, que la forma vacía no puede ser suficiente, cargada de unos contenidos y unas exploraciones muy interesantes. Muy interesante la perspectiva que entrega Carlos. Nunca lo había visto desde esa perspectiva de cómo antes abordaba estas fragmentaciones, este vitral, y ahora ya lo hace a partir de una única pieza. No lo había pensado. Yo de González Iñárritu tampoco he visto todas sus películas. De las 6 nada más he visto 5. Me falta su obra más clásica, su ópera prima, que es Amores Perros. Pero en cuanto a Beautiful, sí puedo decir que es una obra, según por lo que recuerdo, sí es también un poquito más clásica, en el sentido que no es tan fragmentada. Ahora, si yo tuviese que hablar de Iñárritu, si tuviese que relacionarlo de pronto con un color, que no sé, son a veces pensamientos que se me vienen, yo lo relacionaría como con un color marrón. Siento que porque todas sus obras precisamente encarnan a personajes algo terrosos, algo que no son ni buenos ni malos, sino que están en una escala de grises, de marrones, y que precisamente a partir de ahí se despliega todo un menú de situaciones, de cómo ellos actúan y de cómo ellos ven precisamente el mundo. No es un director, no es de mis favoritos, valoro muchísimo su trabajo a nivel estético, pero no sé, yo siento que lo que más me ha gustado de él a la hora de la verdad ha sido Babel. De pronto porque tiene unos intertextos muy bonitos de leer. Pero bueno, si quiere, Carlos, comencemos a hablar así en general de alguna de sus películas. De pronto la que más te haya gustado. Yo comparto con vos varias cosas. Por ejemplo, una cosa interesante antes de que hablemos de eso es que su ópera prima, Amores Perros, digamos, tiene tan buena recepción internacional que eso le permite, digamos, a Alejandro González ya moverse en Hollywood. Desde hecho, su segunda película, 21 gramos, ya es rodada con actores norteamericanos, Sean Penn, por ejemplo, Naomi Watts. Entonces, digamos que ya este hombre, con su primera obra, se reconoce una capacidad narrativa tan poderosa que la industria se fija en él. Entonces eso le abre un camino interesante, que hoy en día, digamos, eso se recompensa también con las nominaciones y los premios que ha recibido. Claro, entonces ahí se muestra como todo este proceso. Ahora, yo también me quedaría entre las dos películas con Birdman y con Babel. Le tengo un amor muy especial a ambas. Babel, como bien menciona Juan, me gusta bastante. Digamos pues que es obvio que el nombre de la película nos está haciendo una alusión directa a la Torre de Babel y obviamente finalmente a un problema de las lenguas. Pues, recordamos bien obviamente toda la mitología bíblica y es este momento donde en castigo de los dioses la ruptura entre las lenguas supone procesos de ruptura de comunicación y de tener la construcción de la torre como tal, que además significa finalmente un poco todo el tema étnico de disgregaciones. Entonces Babel en este caso es la primera película del director, puede que lo haga después de nuevo, no es que todas sean así, en la que además nos coloca 3 escenarios del globo diferentes. Sí. Y entonces eso ya empieza a mostrarnos precisamente, digamos, una Babel contemporánea, digamos una alegoría muy bien construida, que yo retengo, porque la película la vi hace bastantes años, retengo una de las imágenes finales en Oriente, yo no estoy mal, es en Tokio, sí. Una de esos grandes rascacielos donde uno de los personajes aparece en una de las terrazas de la azotea o de uno de los edificios más altos en una imagen de soledad, desconectado del mundo contemporáneo. Y bueno, entonces digamos pues que para los que nos gusta esta intertextualidad es un encanto ver cómo el director teje toda esta mitología bíblica con un mundo contemporáneo irónicamente, técnicamente interconectado y lingüísticamente en ruptura. Entonces eso creo que logra unas evocaciones muy bellas. Claro, precisamente porque el drama en esta película aparece son por los conflictos de comunicación y no precisamente por las fallas en el lenguaje, sino porque no hay una forma en que los personajes se encuentran de llegar al otro, de comunicarse con el otro, de llegar a hacer conexión, y ahí es donde se empieza a aparecer como ese conflicto como tal. Esto va muy ligado, resulta que en su juventud Iñárritu trabajó en un barco carguero con el que atravesó el Atlántico y fue a muchos países y él dice que gran parte de estos viajes sirvieron como motivación o como inspiración hacia las historias que periódicamente iría creando. Maravilloso, porque finalmente, claro, uno encuentra en esta filmografía esta riqueza cosmopolita
que bien pueden encontrar en casi todas sus obras. Incluso Amores Perros, por ejemplo, siendo una película ubicada en Ciudad de México y puesta efectivamente, digamos, con ciertas lógicas muy mexicanas. De hecho, el lenguaje tiene un papel y un peso increíble. Son las historias que están hablando de unas grandes ciudades, finalmente, de unas ciudades donde ya no es el localismo. Y entonces uno reconoce, digamos, ese viajero en el director y que sabe cruzar fronteras. Incluso ahorita en El Renacido, pues estamos obviamente ya un cruce ya no solamente de fronteras desde el punto de vista, digamos, espaciales, sino también culturales, la relación obviamente del avance civilizatorio, las culturas indígenas afectadas. Entonces creo que es muy maestro en ese tipo de cosas. Y ahí se nota obviamente su propia biografía puesta en la pantalla. Claro, sí, porque Iñárritu ha ido creciendo como desde lo más... ¿cómo decirlo? Más indie, porque en este momento me está fallando la otra palabra, a lo más comercial, por llamarlo de alguna manera. De hecho, él en su tiempo creó la productora Zeta Films, que precisamente parte de estas producciones de no tanto costo, un poquito más independientes, que es la palabra que está buscando. Y de hecho, quizá muchos la reconozcan porque si van a cierta papelería naranja que hay aquí en la ciudad, encontrarán que hay muchas películas que están siendo distribuidas por esta productora, Zeta Films. Okay. En cuanto, no sé, de pronto tocando el tema de Birdman, no sé, me parece una película que lo más llamativo es su plano secuencia. Evidentemente no está ahí nada más por ampulosidad o porque sí, está sustentada en cómo contraponer lo que es el cine y lo que es el teatro en un mismo espacio, en donde todo en el teatro es constante, donde no hay oportunidad de cortes y donde al mismo tiempo se realiza una radiografía muy interesante sobre el cine de superhéroes y cómo afecta tras bambalinas a sus respectivos artistas. A mí me gusta mucho la película, quizás es la que más me gusta de la filmografía del director, precisamente por un poco lo que uno puede llamar el juego de espejos que hay dentro de la obra. Sí. Digamos que, como bien lo dice Juan, está una alusión directa al mundo de los superhéroes y obviamente aparece en un periodo en el cual el boom de cine de superhéroes está en su alta cúspide. Y hay una especie de pequeña parodia. Y entonces es muy interesante porque finalmente el actor que nos interpreta la película, Michael Keaton, sabemos fue quien interpretó al Batman de Tim Burton en 2 películas. Y que además su historia en la vida real es que estas películas lo encasillaron, desaceleraron su carrera, le generaron una especie de encasillamiento. Y Michael Keaton pasó, digamos, a un segundo lugar, sino a decir que el olvido dentro del mundo de Hollywood con 4 o 5 películas más, pero no reconocidas. Y aquí nos cuentan la historia finalmente de un viejo actor del cine que había interpretado a un personaje heroico, Birdman, que además es real, de la Hanna-Barbera, y que está intentando volver otra vez, digamos, a ganar un nombre en el mundo del arte, en este caso llevando una obra de teatro. Entonces ese juego de espejos porque no sabemos quién es quién exactamente, creo que logra un efecto estético muy interesante para el público. Entonces cuando es Birdman quien habla, o es Batman quien habla, es Keaton quien habla, o es el actor Regan el que habla, empiezan en ese juego tan interesante de tensiones, de motivaciones, de ese alter ego, que a mí me parece fantástico. Y el desenlace me parece absolutamente increíble, porque finalmente, en un desenlace donde el personaje prácticamente desaparece, un poco en esa evocación del héroe muy digamos, de las sombras que no se deja ver, y es como si finalmente, a pesar de todo, el héroe llegara a salvarlo. Y de que él mismo no puede matar al héroe, porque hay unas escenas, digamos, no quiero spoiler la película, donde está todo el tema de la muerte. Entonces siento como que logra González Iñárritu ese juego en abismo, esa escritura en abismo tan interesante, que a mí me gusta muchísimo y eso fue lo que más me cautivó de la película. Claro que sí, igual nada en esta película está al azar, partiendo de los mismos actores, porque está Edward Norton, que fue un actor que dijo no más a los superhéroes, que decidió salirse por miedo a encasillarse. Está Emma Stone, si mal no recuerdo, que fue la Gwen Stacy en Spider-Man. En las 2 películas de Spider-Man, las más recientes. Y que también en la película funciona a modo de interés amoroso, por mirarlo de alguna manera. Y bueno, también la misma música, que de hecho Iñárritu, él fue director de una emisora en su momento, una emisora que dice él que también afectó mucho su carrera, dice que la música lo ha afectado más a él que el mismo cine. Entonces también son elementos que absolutamente no están al azar. Otro elemento que mencionó Carlos que me llama mucho la atención, la muerte está muy presente en todas sus obras, es como un
un ser que respira al lado de los Claro. personajes y que en cualquier momento puede aparecer. Es algo que también se ve muy presente en Beautiful, por ejemplo, donde este personaje interpretado por Javier Bardem, que en este momento se me fue el nombre, es una especie de medium que tiene cierto contacto con con los muertos. Y al mismo tiempo constantemente como que le están persiguiendo, es él en su lucha por seguir viviendo, pero sabe que el tiempo cada vez más se le agota. Y bueno, son una de las tantas... En 21 gramos pasa algo similar. Exacto. 21 gramos estamos en el tema de un personaje que necesita un trasplante de corazón. Está a punto de la muerte y ahí se teje toda la historia alrededor, digamos, fragmentada del asunto. Sí, creo que es muy... Y obviamente en Amores Perros la muerte también ronda en toda la película. Por supuesto que sí. Ya para ir acabando, algunos comentarios finales sobre el director, Carlos. No, yo solamente quisiera decir que creo que aquí hay un director que se atreve a movilizarse dentro del cine, por lo menos desde el punto de vista estético y formal, y eso, digamos, es una cualidad porque la mayoría de los directores, no solo por comodidad, sino, digamos, también por sello, por marca, pues cuando encuentran su propia, digamos, poética, insisten en ella y pueden hacer cosas profundas. Este es un hombre que, digamos, ha optado por lo contrario. Y creo que es uno de los valores dignos de alabar porque está arriesgándose cada vez, movilizándose. Un poco me recuerda a Hitchcock en eso. Ujú. No estoy comparando las estéticas, sino que estoy comparando la necesidad de movilizarse. Ciertas no actitudes. de no quedarse siempre, digamos, con la fórmula exitosa, sino de correr algunos riesgos que le pueden, obviamente, a un director después salir costosos a la larga desde el punto de vista de la crítica. Por supuesto que sí, un director muy llamativo del que a lo largo de mi vida me he topado sin querer. O sea, cuando menos pensé me vi toda su filmografía, bueno, casi toda, sin saberlo y bueno, esperar a ver qué nos trae. Igual él en este momento no tiene planeada ninguna nueva película, está muy cansado después de haber hecho Birdman y El Renacido, que fueron dos obras que hizo casi en simultaneidad. Así que bueno, tocará esperar. Ya el rollo ya se nos está acabando. Si quieren, no olviden sintonizarlos la próxima semana y si quieren ver nuestros capítulos anteriores a modo de podcast, en el que dicho sea de paso también hablamos del Renacido, pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube La Caja de Fantasías o de nuestra cuenta en Facebook Somos 35 milímetros. Muchísimas gracias a todos. ¿Algún comentario más, Carlos? Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.